Estamos de regreso, gracias por seguir con nosotros. Es tiempo de presentarle a usted la mesa de análisis y ya están aquí con nosotros nuestros analistas de hoy, destacados periodistas y también analistas de temas políticos y sociales. Hoy nos acompaña Marco Antonio Vázquez. Buen día, Luz Elena, Rogelio, Mauricio, buen día al auditorio. Hoy también está con nosotros, como ya lo hizo en la presentación, Marco Rogelio Rodríguez. Buenos días, licenciada, buenos días al auditorio, buenos días a mis amigos de la mesa, Marco, Mauricio. Y Mauricio Zapata con sus 5 palabras del día, ya está listo también. Gracias, Lucy, gracias al auditorio de RT Noticias, un saludo a mis compañeros y amigos de la mesa. Si les parece, les comparto el tema de hoy, también para usted que nos está acompañando del otro lado de la radio, para que también saque su opinión al tema. Es sobre el histórico enfrentamiento entre el Tribunal Electoral de Tamaulipas y el Poder Judicial. Le comparto que 3 magistrados del Tribunal Electoral del Estado demandó al Poder Judicial de Tamaulipas, se inconformó contra el magistrado instructor Jorge Durán, quien dictó la suspensión de la sentencia que emitió el Tribunal Electoral de Tamaulipas. Aquí la pregunta es, ¿consideran que las acciones de estos 2 poderes han sido en apego a derecho? ¿O creen que de haber actuado a intereses políticos, alguno de ellos debería ser castigado por faltar a su obligación y a la ley? Si les parece, iniciamos con Marco Antonio Vázquez. Bueno, de entrada no son 2 poderes, es el mismo Poder Judicial del Estado el que está confrontado entre ellos mismos. Aquí lo que hay que revisar es si el tribunal, los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia de Tamaulipas tienen pues autoridad sobre el Tribunal Electoral de Tamaulipas. Desde mi punto de vista creo que tienen que ser autoridades diferentes o que legislan o que actúan en materia diferente y no debería estar una sobre la otra. Para mí que la impugnación sobre la decisión del Tribunal Electoral respecto me supongo que se refiere a la Junta de Coordinación, a la Comisión Permanente del Congreso y algunas otras disposiciones que echó abajo el Tribunal Electoral, para mí que tendrían que resolverlas el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, como autoridad superior en este sentido, como una última instancia, vaya. Creo que los magistrados del Tribunal Estatal, los magistrados del Poder Judicial del Estado actuaron, no sé si con dolo, no sé si con la recomendación o la orden del gobernador del estado, pero definitivamente no deberían de haber suspendido la actuación del Tribunal Electoral. Es como si, por ejemplo, ahora que decidió el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sobre las impugnaciones a la elección de Tamaulipas, luego dirigir a la Suprema Corte, los magistrados de la Suprema Corte, fíjate que te estás equivocado y nosotros decimos que siempre no. Eso no está sobre, el tribunal local no debe estar sobre el Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado. Son, para mi gusto, autoridades pares y para mi gusto tendría que actuar el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sobre lo que resolvió el Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas. Creo que actuaron mal. Obviamente o lamentablemente en este tipo de decisiones no habrá sanción para nadie porque el magistrado que instruyó lo anterior se puede cobijar en el sentido de que pues, fue su apreciación y de ahí nadie lo va a sacar, que no recibió orden, que no recibió nada, que es su apreciación y que él actuó conforme a lo que le marca la Constitución. Y pudiera darse o seguramente lo justificó en algunos artículos y le van a creer o no le van a creer, pero no hay forma de comprobarle que está actuando por instrucciones del gobernador del estado o por instrucciones del poder que todavía está en Tamaulipas. Creo que en ese sentido no le debe de preocupar nada al magistrado, lo que le debería de preocupar es lo que viene, porque una vez que venga el próximo gobierno las auditorías van a estar fuertes. Y no solo las auditorías conforme resuelven actos administrativos en el Poder Judicial, las auditorías conforme resuelven o están resolviendo. Imagínate, si así actuaron en un acto que es muy público, ¿cómo estarán resolviendo los actos que le afectan a la población?
Es doloroso lo que está sucediendo, doloroso porque lamentablemente el Poder Judicial del Estado debería de ser el que dirime las controversias entre el Congreso y el gobierno de Tamaulipas, o entre el Congreso y o entre poderes, vaya, y está actuando más que como un árbitro, está actuando como parte o como una parte y está afectando los intereses de los tamaulipecos. No, yo no veo que vengan sanciones, te digo, porque se pueden cobijar en que es una interpretación de lo que ellos hacen, pero tendrían que revisarse a fondo el actuar no solamente de este magistrado, el actual de todo el Poder Judicial de Tamaulipas, incluyendo los magistrados electorales, porque se les ve una tirria contra un poder, y el poder está respaldado o está emanado del Partido de Acción Nacional, y creo que eso tampoco es bueno. Tienen que revisarse los dos espacios, y tiene que buscarse la forma de que actúen conforme a las leyes, y porque finalmente los que sufrimos somos los tamaulipecos. Ok, ¿qué opinas, Rogelio Rodríguez, de este tema entre poderes del Tribunal Electoral de Tamaulipas y el Tribunal del Estado, Tribunal Judicial del Estado? Esta cuestión, ¿crees que hayan actuado apegado a la ley? Sí, bueno, la interrogante es si actuaron apegados a derecho o hay una situación de tipo político ahí. A mí me parece que hay de las dos, ¿no? O sea, la suspensión provisional que emitió el Supremo Tribunal de Justicia, el magistrado, a propuesta del magistrado Jorge Durham, pues bueno, derivó de una controversia constitucional y bueno, recordemos que en Tamaulipas hay una ley de control constitucional que fue expedida desde el 2010. Bueno, esa fue la que sirvió de fundamento, de sustento para que el municipio del Mante, el ayuntamiento del Mante, a través de 2 síndicos, interpusiera una controversia constitucional que derivó de inmediato en una petición de suspensión provisional de la sentencia que emitió el Tribunal Electoral, con la cual declaraba inválida la Diputación Permanente y 181 dictámenes que habían sido emitidos en una sesión ordinaria del 30 de junio. Ese es el contexto de la suspensión provisional que emitió el Supremo Tribunal de Justicia, e insisto, el fundamento en que están ellos basados es en una ley de control constitucional del Estado que fue emitida pues en el 2010, hace 12 años, y que bueno, vale hacer el apunte de que es la segunda ocasión en que esa ley se utiliza. O sea, prácticamente nunca se ha utilizado esta controversia que se presentó, pues es la segunda vez que se recurre a esa ley. Entonces, de entrada, pues sí, hay fundamento para decir que se actuó conforme a derecho. Habrá que ver qué es lo que se resuelve al final. Por lo pronto, hay una suspensión provisional que declara, ahora sí que pone en estatus a la sentencia que emitió el Tribunal Electoral. No quiere decir esto que ya todo esté dicho, ¿no? Entonces, el argumento, Iván, el argumento que exponen los diputados del Tribunal Electoral, que fueron los que promovieron un juicio en contra de esa intervención del Supremo Tribunal de Justicia, es de que la controversia constitucional pues es improcedente contra actos en materia electoral. Y bueno, he preguntado con algunos especialistas y coinciden en que sí es improcedente contra actos de materia electoral. Sin embargo, del lado del Poder Judicial, el argumento es de que, si bien es cierto que es improcedente contra actos de materia electoral, no es improcedente contra los efectos. El argumento que utilizan los magistrados del Poder Judicial es de que la sentencia que emitió el Tribunal Electoral se excedió porque invalidó dictámenes o reformas que nada tenían que ver con temas electorales. Entonces, lo que están combatiendo, lo que están diciendo es que el exceso del Tribunal Electoral fue en cuanto a los efectos de la sentencia que están emitiendo. Pero bueno, ese es un tema que seguramente lo va a definir la Sala Superior del Poder Judicial Federal. O sea, ya los magistrados electorales locales recurrieron a ella, como también ya habían recurrido a ella también los diputados locales del PAN para combatir esa sentencia que el mismo Tribunal Electoral presentó. Que si hay influencia política, pues sí la hay influencia política. Como bien dice Marco, yo coincido con él. El Tribunal Electoral también, desde mi punto de vista, ya ha estado, por decirlo coloquialmente, ladeando mucho hacia Morena, o sea, hacia los intereses del partido que va a tomar el poder en el próximo 1 de octubre. Pareciera que, yo también coincido, que hay cierta tirria hacia
hacia el panismo, hacia el gobierno que está saliendo. Pues bueno, pero eso ya son cosas que son difíciles de probar o comprobar, y que bueno, son percepciones que algunos tenemos, y que bueno, pudiera ser que en el fondo ese sea el factor político que está interviniendo. Y también en el lado del Poder Judicial, pues es obvio, ¿no? O sea, digo, no podemos negar que los magistrados, o la mayor parte de los magistrados, le deben la chamba al actual gobernador, y que, si bien es cierto, están sustentándose en una ley de control constitucional para suspender esa sentencia, pues bueno, o sea, tampoco podemos cerrar los ojos que hay una línea ahí directa para actuar en ese sentido. Probarlo, pues es algo difícil, ¿no? Porque son acuerdos que seguramente se toman en lo oscurito. No seguramente, se toman en lo oscurito. Entonces, pues ¿cómo probar eso? O sea, entonces, ahí están las dos cosas, la cuestión del derecho y la cuestión política por ambos lados. Sí, ya cuando lo explicas de esa manera, Lee, sí se ve la cuestión de que si es por los efectos de una declaración o una sentencia, yo creo que ahí pudiera ser el recobico de la ley, ¿sí? Es correcto. Okay. ¿Qué opinión te merece el tema de hoy, Mauricio Zapata? ¿Crees que pudiera haber sanciones para los actuares, tanto de ambos entes administradores de justicia? Mira, bueno, para empezar, si hay algún periodista, o si hay un periodista que conoce y sabe interpretar bien los temas jurídicos, judiciales y legales, es Rogelio Rodríguez, y lo acaba de explicar a la perfección, lo que algunos no entendíamos o no terminamos de entender, y bueno, lo acaba de explicar perfectamente. Y bueno, pues todo tiene tintes políticos. Sí me extraña un poco el hecho de que estén inclinándose mucho hacia las nuevas, bueno, no me extraña, vaya, es lo que de pronto sorprende, y no por otra cosa, sino porque por un lado vemos la incongruencia del lado político, todas estas cosas nos hacen ver la incongruencia del lado político, porque si como ahorita está actuando a favor de Morena, entonces, pues bueno, son imparciales, son intachables los magistrados. Si hubiera actuado en favor del PAN o no hubiera favorecido a Morena, pues entonces los hubieran tachado de corruptos, de vendidos, de prianistas, de neoliberales, de fifís, de conservadores. Entonces, esa es la incongruencia que vemos en la política, ¿no? Que vemos en la 4T. Y ponemos como ejemplo lo que sucede en estos momentos con el dirigente nacional del PRI. Hace unas semanas era el tipo más corrupto que había en la actualidad, y el tipo más horrendo y detestable. Ya que se alineó a la 4T, entonces ya lo defienden. Por su parte, la oposición, por un lado lo defendía, y ahora que ya no está con esa oposición, entonces ahora lo ataca por corrupto, por detestable. Entonces esas son las cosas, las incongruencias que no entendemos dentro de la política, y lo mismo sucede aquí en Tamaulipas con tanto rollo judicial, con tanto rollo de este tipo, ¿no? Que termina por confundir a la ciudadanía. No son claros ni los magistrados, no son claros ni los partidos políticos, y no son claros los políticos actuales. Esa es lo que se podría cuestionar en estos momentos, la falta de claridad, la conveniencia cuando sus intereses, la conveniencia a la hora de emitir declaraciones de unos políticos y de otros. Estamos más confundidos que ayer, y mañana podríamos estar más confundidos que hoy. Así es por la incongruencia, insisto, de declaraciones de los propios políticos. Aprovecha el sector, en este caso los magistrados, las lagunas que hay en materia legal para poder interpretar algunas leyes de acuerdo a lo que en este momento les interese o les convenga. Sí, claro, por una parte el cómo aprovechan las lagunas, como bien lo comentas, y por otro también el hecho de cómo a veces como ciudadanos, bueno, nos confundimos y pueden influir en nuestra opinión con una postura u otra, dependiendo del partido. Sí, y lo vemos en cualquier situación. Si hoy el presidente López Obrador dice que el cielo es rojo, sus fanáticos dicen que el cielo es rojo. Aunque, oigan, pero es azul, miren. No, es rojo, porque el presidente dice que es rojo.
Y si mañana el presidente dice, no, yo nunca dije que es rojo, yo dije que es anaranjado. Ya ven, los fanáticos dicen, ya ven, es anaranjado, no rojo. Ustedes porque son neoliberales y que perdieron los privilegios y el chayote y todas esas cosas que siempre suelen decir. O que suelen, mejor dicho, que suelen repetir. Entonces, qué difícil es ser hoy seguidor de cierto sector de la política, o de los sectores de la política, ¿no? Porque por un lado están también los de un lado y los del otro, ¿no? O sea, sí, bueno, es que pues sí es por los dos lados, ¿no? De pronto hay quienes critican la persecución política, pero cuando su seguidor, o más bien su mesías, persigue políticamente, es que estamos acabando con la corrupción. Y no hablo de algún partido en especial, en los dos bloques, tanto opositores como gobierno, tanto Estado como Federación, están exactamente en las mismas, insisto, y eso confunde a la población. Como dicen en mi pueblo, pobre del pobre, nos afectan aquí y nos afectan allá. Le tengo que cambiar una palabra, ¿verdad? Por cuestiones. Ya son las 9 de la mañana con 20 minutos. Es tiempo de irnos a una pausa, pero quédese con nosotros porque continuamos con un segundo bloque de la mesa de análisis. Carpazo Patrio de Foli este fin de semana y aprovecha todas las ofertas y promociones que tenemos para ti en todos los muebles, línea blanca, colchones y electrónica. 5 únicos días, no te lo puedes perder, porque en Foli estrenar es muy fácil. Perelex Green, la pintura más confiable, además de darle color a tus espacios, los protege con su nueva fórmula antiviral. Es una pintura ecológica que elimina virus, bacterias y hongos y está disponible en más de 900 colores. Protege a tu familia con ambientes más sanos. Pinta con confianza, pinta con Perel. Everready tiene tanta energía que nuestros anuncios se escuchan así. Everready. 125 años poniéndote las pilas desde 1896. Oye, comadre, ¿por qué tu colonia está iluminada, limpia y tiene bonitas calles? ¿Y mi colonia? ¿Ya pagaste tu predial? ¿Pero eso qué tiene que ver, comadre? Que lo recaudado en su colonia queda en su colonia. Además, ahorita tienen el 100% de descuento en recargos, gastos de ejecución y cobranza de este año y los que deban. ¿Cómo le hago? ¿Dónde pago? Ya puedes pagar tu predial en línea. Accede a predial.altamira.gov.mx e ingresa tus datos. Selecciona si deseas factura electrónica y se te enviará un comprobante de pago. Con tu predial, transformas tu colonia. Ya estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Estamos en el segundo bloque de esta mesa de análisis. Hoy nos acompaña Marco Antonio Vázquez, Rogelio Rodríguez y también está con nosotros, como cada lunes, Mauricio Zapata. El tema que tenemos hoy sobre la mesa y que estábamos platicando es sobre el histórico enfrentamiento del Tribunal Electoral de Tamaulipas con el Poder Judicial. Y la pregunta del millón con el cual vamos a continuar este bloque es si ustedes consideran que este desencuentro finalice antes de la llegada del nuevo gobierno. Marco Antonio. No, son personajes electos por fuerzas políticas diferentes. Los magistrados del Tribunal Estatal fueron propuestos por el actual gobierno panista, mientras los magistrados del Tribunal Electoral fueron aprobados por el Senado, compuesto en su mayoría o con una legitimización del PRI y de Morena, que eso es un PRI más moreno que el que se unió con el PAN en esta pasada elección. Entonces, y no tendrían por qué terminar ese tipo de controversias. Lo que sí tendría que definirse, y lo tendría que definir la Corte, ojalá y sea pronto, es hasta dónde llega el poder de cada una de las partes, del Tribunal Electoral y del Tribunal, en este caso, que se dedica a resolver todo lo que tiene que ver con otro tipo de delitos y con otras controversias, también políticas, pero de entre poderes. Es importante lo que vayan a decidir en ese sentido. Yo insisto, para mi gusto, para mi forma de ver lo que tienen que ver con este tipo de leyes, creo que lo político está definido para el tribunal
Electoral del Poder Judicial del Estado y el Tribunal del Poder Judicial de la Federación, y el resto es materia de los otros, del otro tribunal o de la otra parte del Poder Judicial. No creo, o no, desde mi punto de vista, no debió actuar el Tribunal Estatal para anular una decisión de un mismo tribunal, porque es el mismo tribunal, aunque se define electoral, es el mismo poder. Creo que no debieron de actuar. No tienen autoridad unos sobre los otros. El Tribunal Electoral es un poder independiente. Se está atacando una decisión de un poder que es máxima autoridad en materia electoral en el Estado, con un poder del mismo grado o del mismo nivel, y que tiene que ver con otro tipo de decisiones judiciales. Eso es lo que yo veo, y te insistiría. O sea, habría que revisar lo que hace el Poder Judicial de la Federación, a ver si la Corte, los magistrados de la Suprema Corte de Justicia le dicen, oye, tú decidiste mal y te anulo lo que dices. No está dentro de esa competencia. Que a lo mejor hay una violación que no tenga que ver con lo electoral, los efectos, decían ustedes, pues eso lo tendría que definir un tribunal superior, no un tribunal igual, no otro par. Van a ser, en pocas palabras, van a seguir la controversia en ese sentido, pero sí es tiempo de que, si hay errores o hay fallas en la legislación, pues que la Suprema Corte de Justicia lo defina y que el Congreso legisle al respecto, pero que no, con marrullerías, no se quieran anular decisiones de un poder, que les guste o no a los magistrados panistas del Tribunal Estatal. Es un poder definido por una autoridad que está legal, que es constitucional, y que es una máxima autoridad en una área que a ellos no compete y que no tendrían que atacar. Sí, correcto. Es que en el tema de los efectos es porque no es toda naturaleza electoral. En lo que entendí, pudiera ser otro tipo de efecto con, digamos, naturaleza pudiera ser administrativa y no precisamente electoral. Pero se los tendría que definir el otro tribunal electoral, o se los tendría que definir los otros magistrados, no se lo tendría que definir un tribunal que es par, que no es autoridad sobre D. Ok, correcto, su postura. Bueno, Rogelio Rodríguez, a la pregunta del millón, ¿crees que esta problemática vaya a subsistir aún cuando cambie este gobierno, cuando salgan los panistas y arriben, según como todo lo parece indicar, el gobierno de Morena? Sí, definitivamente yo estoy convencido de que va a seguir. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que el Poder Ejecutivo termina el 30 de septiembre, el actual gobierno termina el 30 de septiembre su mandato, inicia el nuevo gobierno el 1 de octubre, en el Poder Legislativo todavía va a continuar ahí el estira y afloja, ¿no? Ahora sí que la disputa que existe ahí por el poder, entonces se va a prolongar mucho más allá. Y aunque esta semana que terminó la bancada del Partido de Acción Nacional perdió por ahí una de sus diputadas y con ello perdió la mayoría que tenía en el Congreso, pues bueno, aún así, como quiera, sigue teniendo el mando de la legislatura, porque pues la mayor parte de las leyes para que sean reformadas requieren de las 2/3 partes de los diputados, y ni aún así con Morena, teniendo 18 diputados, pues puede hacer esas 2/3 partes. Entonces, pues definitivamente que el pleito entre el legislativo con el gobierno entrante pues va a continuar, ¿no? Por lo menos hasta que el gobernador entrante, Américo Villarreal, encuentre el camino pues para lograr que su bancada tenga mayoría de 2/3 partes en el Congreso del Estado, y de esa manera pues poder destrabar todos los candados que le han ido colocando ahí principalmente a la Constitución y a las leyes del Estado. Pero esa confrontación política yo veo complicado que termine que termine ahora con el inicio del nuevo gobierno. Para nada, yo soy convencido de que no va a ser así. Y por lo demás, pues bueno, respecto al litigio que existe ahí del Tribunal Electoral con el Tribunal del Poder Judicial del Estado, pues creo que el que va a tener la última palabra, pues como ya se ha dicho muchas veces, se va a hacer la Sala Superior del Tribunal del Poder Judicial Federal, que va a tener, ese que va a dictar una sentencia definitiva y va a decidir, ahora sí que, como se dice coloquialmente, quién tiene la razón y quién no la tiene. Entonces, todo va a partir de ahí. Ok, correcto.
Nos escriben del auditorio, nos dicen que bueno, que el Tribunal Electoral en Tamaulipas no es un poder, que no pertenece al ámbito judicial. Es una aportación por parte del auditorio. Gracias por acompañarnos. Y bueno, continuamos contigo, Mauricio Zapata. ¿Con qué cerramos? Pues sí, coincido con Marco, ¿no? Tiene que dar esa sentencia a una instancia arriba y lo que mencionan ahí en la llamada, son prácticamente... ninguno está por encima del otro como para determinar una sentencia. ¿Va a seguir el tema? Sí, sí va a seguir. Yo también estoy de acuerdo con Rogelio, va a seguir el tema al menos este año. Vaya, hasta brincar el 2023, por ahí a lo mejor en enero por ahí se puede ya tener un resolutivo final, pero sí va a seguir el conflicto político. ¿Pudiera ser un deseo de Navidad, que empezamos el próximo año? Sí, yo creo que sí. ¿Pero de cuál Navidad? ¿De qué año? O esperamos que de esta, hay que ser positivos. Sí, pues este año es lo de Santa Claus. Está bastante complicado que se vayan a corregir los problemas políticos de pronto. Ya vimos señales de los periodistas, de los diputados periodistas, en el sentido de que pueden irse del lado de Morena en algunos aspectos y pudieran hacer mayoría con Morena. Pero creo que les faltan varios diputados todavía para hacer la mayoría calificada, las 2/3 partes del Congreso, y mientras eso no suceda, pues va a ser difícil remover magistrados o proponer tus magistrados, va a ser difícil remover al fiscal, va a ser difícil remover al otro poder que quiere dejar este gobierno panista, que quiere perdurar y trascender al próximo sexenio, aunque la gente ya le haya dado una patada en el trasero, ya le haya dicho que no lo quiere, pero se aferran políticamente y están actuando con todos los recovecos de la ley, los están utilizando, y lamentablemente es para el pueblo de Tamaulipas un problema porque va a ser difícil que se pongan de acuerdo y va a ser difícil después de que aterricen presupuestos, de que se tomen prioridades conforme a lo que necesita el pueblo y no a los temas políticos que hay en el ambiente. Okay. ¿Algo más que quieras agregar, Rogelio, antes de irnos a las 5 palabras? Pues no, pues nada más que ojalá y que los partidos políticos se pongan de acuerdo y que bueno, tomen consensos, porque pues bueno, de ahí está el beneficio de la sociedad. Ok. Las 5 palabras, Mauricio. En 5 palabras, Lucy, ya ni para dónde hacerse. Ok, bueno, pues con eso cerramos. Yo le agradezco a usted que nos estuvo acompañando del otro lado de la radio, también a Marco Antonio Vázquez. Gracias, Marco. Gracias a todo el auditorio. Rogelio Rodríguez, gracias. Muchas gracias, Lisa. Nos vemos el próximo lunes. Y Mauricio Zapata, gracias. Gracias, hasta el próximo lunes. Y a nombre de todo el equipo de ORT Noticias y de nuestro director general, el ingeniero Enrique Cárdenas del Avellano, les deseamos que tenga un excelente día. Esta es la máxima autoridad en